Persisten las dudas sobre la muerte del narcotraficante Junior Roldán. En mayo de 2023 se informó sobre el asesinato de alias JR en Antioquia, Colombia. Sin embargo, investigadores ecuatorianos no certificaron su muerte. Desconocidos entraron al cementerio del municipio de Envigado, en Antioquia, y se robaron un cadáver. La investigación del lado de Colombia concluyó que las cenizas de Junior Roldán Paredes, alias JR, o también conocido como Juniors, llegaron a Ecuador y que estarían en el cantón El Triunfo, campo de acción del narcocriminal ecuatoriano. Las dudas sobre su deceso son cada vez más fuertes, ya que todavía no se conoce al sucesor de la agrupación delictiva Los Águilas, liderada por JR, por lo que para el grupo delictivo Roldán sigue siendo su líder. Pero dicen que está muerto. Tras la operación Blanqueo JR, donde la unidad de análisis financiero de la Fiscalía Ecuatoriana descubrió que Roldán dejó una fortuna de $18 millones bajo el control de sus dos exparejas sentimentales y de su hijo Asael Alexander Roldán, quienes fueron detenidos la madrugada del martes y procesados por el delito de lavado de activos. Consultamos al director de esta unidad policial. ¿Se ha confirmado aquí en Ecuador que Junior Roldán Paredes sí está muerto? Nosotros nos manejamos bajo el criterio que nos han indicado de que meses anteriores se presume que está el señor Junior Roldán, él fallecido. ¿Con certeza o con dudas? No le podría decir ni certeza ni dudas, nos manejamos bajo lo que nos manifiesta el protocolo de autopsia. Y es que Ecuador no envió a Colombia investigadores a certificar la muerte de Junior. Confiaron tanto en las pericias de Colombia que tampoco pidieron el traslado del cuerpo hacia Quito. El 6 de mayo de 2023 circularon imágenes en el país donde se alertaba que alias JR fue asesinado durante una fiesta en el municipio de Fredonia, en Antioquia, Colombia, y que su cadáver fue encontrado en una zona boscosa con un disparo en la cabeza. Pero el certificado de defunción del narcocriminal ecuatoriano, líder de la estructura delictiva Los Águilas, aliada a los Choneros, detalla que fue declarado muerto el 7 de mayo, en tanto que el anuncio por parte de Ecuador se dio el 8 de mayo, basándose en un reporte de la Policía de Colombia, país al que enviaron su ficha de huellas. 4 meses después, en septiembre se conoció que el cadáver de alias JR fue robado de un cementerio en Colombia. Este es el círculo familiar de Junior Roldán Paredes, atrapados en la operación Blanqueo JR. Fueron capturados en 13 allanamientos ejecutados la madrugada del martes. Tras la audiencia, los detenidos fueron trasladados a Guayaquil, los hombres a la cárcel La Roca y las mujeres al Centro de Privación de Libertad Femenino Guayas número 2. Se solicitó la incautación de 14 inmuebles ubicados en el cantón El Triunfo, un inmueble ubicado en la provincia de Cañar y otro en Los Ríos. Se solicitó también la inmovilización de cuentas bancarias en las diferentes entidades financieras del país. Michael Fitzpatrick será sustituido por Arthur Brown. Esto tras la aprobación del Senado de ese país. Aún no se ha fijado la fecha para la llegada de Brown y Fitzpatrick continuará en el cargo durante esta transición. Arthur Brown ha ocupado varios cargos en el servicio exterior estadounidense, como funciones en Afganistán, República Dominicana, República Democrática del Congo y Nicaragua. De acuerdo al Senado, la designación refleja el compromiso continuo de Estados Unidos con Ecuador y sus prioridades compartidas. El correísmo y el Partido Social Cristiano proponen que se sancione con la destitución del cargo a los asambleístas que se desafilien de un partido político por el que llegaron a la curul. El cambio fue incluido en el informe para primer debate de las reformas a la ley de la función legislativa. La desafiliación de un partido político podría ser una nueva causal para que un asambleísta sea destituido del cargo. Esta propuesta del Partido Social Cristiano y la Revolución Ciudadana fue acogida por la Comisión de Justicia e incluida en el informe para primer debate del paquete de reformas a la ley de la función legislativa. Lo que buscamos es sancionar el camisetazo porque es una práctica que el ciudadano aborrece, deplora y sin duda alguna tiene que tener una sanción dura, drástica, y nosotros creemos que este es el camino. El texto plantea que esta causal se aplique cuando la desafiliación se formalice ante el Consejo Nacional Electoral. El planteamiento causó polémica entre quienes integran la mesa, al punto que se tomaron un receso para revisar la ley y este artículo fue votado por separado. Permite que algunas se den compras de conciencia, camisetazos, que ocasiona y que afecta a la mala imagen. Por lo tanto, esta reforma podría evitar que algunos lo piensen 2 veces
antes de cambiarse de camiseta. Acción Democrática Nacional, el partido oficialista, se opuso. Este cambio se da luego que el correísmo perdiera a 3 de sus asambleístas y el Partido Social Cristiano separara a Lucía Jaramillo y Guido Vargas. En este primer informe se buscaba modificar también el mecanismo de tratamiento para los juicios políticos, pero esto no prosperó, pues no hubo apoyo. El texto será puesto en consideración del Pleno y, de estar de acuerdo, este cambio podría ser incluido en el informe definitivo. Y desde la Asamblea Nacional se manejan 2 opciones para agilizar el tratamiento de las preguntas aprobadas en la consulta popular y el referéndum. Una de ellas es la creación de la Comisión Ocasional Especial, que al momento tiene el apoyo del Partido Social Cristiano y de Construye. Expectantes a la proclamación de los resultados de la consulta popular y referéndum, se encuentran las diferentes bancadas al interior de la Asamblea Nacional, donde a pesar de no existir una oposición radical, aún no hay consensos para definir si tratar las preguntas mediante las comisiones especializadas o crear una comisión ocasional. Especial, puntualmente conformada para que se cumpla con esas reformas como consecuencia del mandato ciudadano. No obstante, esta idea no ha sido conversada en todos los bloques, por lo que el trámite de las preguntas aprobadas tendría que ser en la Comisión de Soberanía, Integración y Seguridad Integral, presidida por Inés Alarcón del oficialismo y como vicepresidente, Leonardo Berresueta de la RC5. En opinión de Construye deberían ser las comisiones de la Asamblea Nacional. No obstante, estamos abiertos a conversar del asunto, sin duda alguna, porque es siempre importante ver cuál es la visión de las otras bancadas. En total son 5 los proyectos de ley en materia penal que el Ejecutivo deberá enviar al Parlamento para ser tratados en un periodo no mayor de 60 días, tiempo en el cual el Social Cristiano asegura trabajará paralelamente en reformas al COI. Hemos revisado ciertos tipos penales, por ejemplo, la modalidad de vacuna, la extorsión, hemos agregado ciertos particulares que se dan en la práctica, porque la extorsión la hacen por el celular, por un correo electrónico, utilizando otras modalidades, las estamos poniendo allí, estamos proponiendo que la pena se incremente. Recalcando a su vez que estas reformas no significarán modificaciones en el mandato popular, únicamente culminado el proceso de la función electoral y enviadas las propuestas del Ejecutivo. Los tiempos corren. El primer paso será la reunión del Consejo de Administración Legislativa para tomar una decisión sobre la creación de la comisión ocasional. Posterior a esto, se deberá ir al Pleno para que por votación se elija a los legisladores de cada bancada que la conformará. Tras un año de acefalía, se reactiva el Comité para la Reconstrucción de Manabí y Esmeraldas, provincias afectadas por el terremoto de abril de 2016. Según el ministro de Transporte que preside el organismo, la tarea se concentrará en revisar cuentas pendientes y priorizar el presupuesto que todavía queda. 8 años después del terremoto que sacudió a Manabí y Esmeraldas, aún está pendiente la prometida reconstrucción y reactivación productiva de las zonas afectadas. Y eso se reconoce desde el gobierno nacional, que ha retomado las reuniones del Comité para la Reconstrucción que estuvo en acefalía durante un año. Fue la número 60 la que se instaló el pasado martes, con la presencia de funcionarios de los Ministerios de Economía, de Vivienda, de Agricultura, así como de la Prefectura de Manabí y de la Alcaldía de Portoviejo. El desafío, priorizar obras, pues no es mucho lo que queda. Así lo dice el ministro de Transporte y Obras Públicas, quien preside el organismo. La cuenta está en 117 millones. A nosotros como Ministerio de Transporte y Obras Públicas, que es a quien le han dado los fondos, son 106 millones que no los podemos tocar hasta que no se decida en el Comité de Reconstrucción qué obras son las que tenemos que priorizar. ¿Y el resto ya está asignado para proyectos o ya se gastó? El resto ya está en unos proyectos que se están ejecutando y ya gastados, algunos de ellos también. Producto de lo recaudado por la Ley de Solidaridad, impuestos especiales y contribuciones, el Fondo para la Reconstrucción superó en su momento los 3.000 millones de dólares. Su destino no solo ha sido observado por la Contraloría en un centenar de exámenes especiales, sino que a la fecha es el centro de un proceso judicial por peculado en el que, entre otros, es procesado el ex vicepresidente de la República, Jorge Glass. Yo creería que el tema de las vías, puentes afectados, que han sido afectados, el puente Quimís, debieran ser priorizados. Lo mismo en Esmeraldas, vías que están en muy mal estado, podríamos ponerlas en buen estado. Hay que ser muy prudente y responsable con qué obras se eligen, qué montos tienen y hacer que sumen lo que se necesite y lo que se tiene disponible en ese fondo. Entre las prioridades del comité está también analizar si existen proyectos que no se han cerrado y cuál es la necesidad presupuestaria para liquidarlos. En la última reunión se informó que para Manabí y Esmeralda se presentaron 14 proyectos, por 49 y 51 millones de dólares respectivamente.
La siguiente reunión será el viernes 10 de mayo.